Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Vivimos una era de caos, guerras, cambio climático y toda una serie de ascenso de las fakes en nuestros canales informativos. Y la gran pregunta que se hace mucha gente frente a una crisis de la modernidad y una crisis de Occidente es: ¿otro sistema? Sí, otro sistema social, político y económico es posible. ¿Existen alternativas al capitalismo? ¿O existen alternativas al capitalismo que no sean el socialismo o el comunismo? Pues eso vamos a ver el día de hoy. Así que quédate en este video si alguna vez te has preguntado si en algún momento de la historia vamos a hacer una transición hacia otro sistema político, económico y social, y sobre todo, ¿qué lo impide? Así que yo soy Merlín, atrás de esa cámara siempre estará mi gatito Bigotes y actualmente mis gatitos Félix y Toshi, y eso es la biblioteca de Merlín, explicándote el tema sobre si es que otro sistema es posible en estos tiempos. A ver, primero para ir dejando claro algunas cosas, solamente los seres humanos tenemos un sistema para poder sobrevivir, o en todo caso un sistema complejo. Los animales no lo tienen. Y esto Yuval Noah Harari en su libro Sapiens lo explica de una manera interesante, que los seres humanos hemos tenido que ir creando ficciones a lo largo del tiempo, entendiendo ficciones como algo netamente creado de forma cultural, cosa que los animales no han hecho, para podernos organizar y convivir entre nosotros. Estas ficciones obviamente son cosas como el banco, las costumbres, las tradiciones y obviamente la política. Así que estos elementos que nos van a interesar al día de hoy, por ejemplo, serían el caso de la política, la economía y la identidad. Obviamente desde el inicio en que se crearon estas ficciones hasta el día de hoy no han sido todo el tiempo las mismas, han ido variando con el cambio de los años hasta llegar al mundo en que vivimos hoy día, un mundo capitalista con un sistema principalmente republicano. Algo interesante es que el primer gran sistema de la humanidad occidental y hasta cierto punto de la humanidad en general es que se inicia con un sistema esclavista, un sistema de dominación del hombre por el hombre. Esto se puede ver por ejemplo en el caso de las sociedades de la antigüedad, ya que si uno revisa principalmente el devenir de la sociedad en estos primeros años vas a encontrar una serie de elementos esclavizantes en las que una persona considera a otra un objeto y está en su derecho de poseerlo si es que le ha ganado en una guerra o en una invasión en todo caso. Y a medida que va pasando el tiempo, esta relación se va complejizando y se va complejizando mucho. Ya lo decía Sigmund Freud en su ensayo El malestar en la cultura, recomiendo mucho la de Alianza Editorial, es muy cómoda de leer, de que una de las razones de que el hombre tenga mucha conflictividad es justamente el hecho de que su cultura se va complejizando. A medida que la cultura se sofistica, se entra en más contradicciones. Eso suena bien marxista y de hecho tiene un sentido marxista, ya que cuando Marx por ejemplo divide los tiempos de la historia con el famoso materialismo histórico, también arranca con una idea del esclavismo como primer gran sistema de la humanidad, aunque previo a eso habla acerca de un comunismo primitivo, pero lo que se puede decir que propiamente se ha creado es el sistema esclavista. De hecho, esta división también entraría un poco en consonancia con la división clásica de historia universal que hace Cristóbal Keller. Keller es la razón por la cual tú estudias la historia universal con las edades clásicas: antigua, media, moderna y contemporánea. A ver, pero vamos primero a cómo nace el sistema capitalista. A ver, para eso hay que entender algo, y hay que entender que el siglo de transición es el siglo XIV. ¿Qué sucede en el siglo XIV? Pues ocurre un fenómeno que se conoce como la crisis del siglo XIV, o para ustedes quizá la peste negra. La peste negra no es solamente una enfermedad que arrasó una cantidad gigantesca de personas en Europa, sino también se tumbó el sistema vigente de aquella época, que era el feudalismo. Aunque el feudalismo ya venía arrastrando decadencia, va a ser la crisis del siglo XIV lo que le va a terminar poniendo un clavo en su ataúd. Y tú dirás, ¿pero por qué, tío Merlín? Porque en primer lugar el feudalismo había logrado atomizar el poder en pequeños espacios, en los famosos feudos, y quienes manejaban esto eran los señores feudales, no los reyes necesariamente. La producción era autócrata, o sea, tú vives de lo que produces allá adentro. La noción de esclavo desaparece, pero está la noción de siervo, y los campesinos básicamente eran propiedades del feudo. También había una restricción de migración del feudo, era muy difícil salir al feudo y conocer otros feudos, y el comercio prácticamente había sido reducido a su mínima expresión. No desapareció, pero si es que tenías que estar ligado a un feudo, obviamente el comercio te exige salir para poder encontrar nuevos públicos, y esto no era tan posible que digamos.
Cuando se produce la crisis del siglo XIV y muere un montón de gente, los señores feudales descienden en poder y los reyes están más empoderados que nunca, lograron obtener nuevamente el poder que habían perdido. Los ejércitos feudales que ya habían ido desapareciendo tanto en la Guerra de los 100 años como en la crisis del siglo XIV y también habían encontrado problemas con las cruzadas, con la peste negra prácticamente se fueron reduciendo y la gente pudo comenzar a salir sin estas restricciones feudales que te comenté al inicio. Y obviamente va a suceder una cosa interesante, el comercio va nuevamente a restablecer su flujo y se van a formar ciudades. Las ciudades se formaban en torno a núcleos comerciales y con la sofisticación del comercio, o sea de la compra y la venta, va a reaparecer la banca. O bueno, anteriormente era préstamos, que se podía ver incluso desde la antigua Roma, pero ahora ya se va a poner mucho más sólida la idea de prestar dinero con una tasa de interés a cambio. El sistema capitalista comienza a dar sus primeros pasos y va consolidándose con el tiempo, sobre todo con la actividad de la banca. Y a esto se le suma la presencia de una nueva clase social que es la burguesía, o sea, aquellas personas que ejercían el comercio o estaban ligadas directamente al sistema capitalista. Sin embargo, a medida que van pasando los años, el capitalismo va haciéndose cada vez más complejo. Y como te dije al inicio, Sigmund Freud decía que mientras habrá cultura, habrá malestar. Efectivamente eso fue lo que sucedió. Llegado el siglo XVIII, van a ocurrir las famosas revoluciones industriales, en las que las máquinas van a terminar haciendo un montón de chamba y van a terminar generando elementos tecnológicos que hoy día se utilizan, como por ejemplo el auto, el avión, la televisión, la fotografía, etc. Eso va a ir de la mano de dos cosas. Uno, desempleo. Mucha gente va a ser expulsada de sus trabajos porque una máquina lo podía hacer. Y en segundo lugar, los pocos que quedaban, explotación. Esta necesidad de encontrar un camino que no sea o el desempleo o la explotación salvaje va a motivar a que Karl Marx finalmente aparezca en el escenario de la historia y plantee dos cosas que son dos alternativas al capitalismo, que fueron muy polémicas en su época, incluso hasta el día de hoy, que es el caso del socialismo y el comunismo. A ver, yo sé que los que van a ver acá, algunos son gente racional, que va a entender los conceptos que implica decir estas dos palabras, y también va a haber un montón de niños rata que va a decir, no, socialismo, no, comunismo, no. A ver, antes de que palteen, les recuerdo que pueden aprender mucha más historia en mi sección de miembros, así que tengo un montón de videos para que puedas revisar ahí, directos en los que respondo preguntas, entrevistas y también videos sobre misterios del Perú. La membresía está a un precio muy accesible y lo puedes hacer aquí dándole clic a unirse. Muy bien, ¿qué cosa planteaba Marx, niño rata, para que no siga el capitalismo reinando y con esto se genere la explotación y la miseria? Pues él decía que el capitalismo, en cuanto entre en su etapa más conflictiva, que sería el imperialismo, el mundo daría un salto hacia un siguiente sistema social, político y económico que se llama el socialismo, en el que una revolución obrera termine generando el fin del sistema anterior, o sea del capitalismo, y se genere una distribución desde el Estado que maneje el capital y lo redistribuye equitativamente entre la sociedad. Pero para este momento todavía hay una gran diferencia: no se han eliminado las desigualdades, porque todavía el socialismo sigue siendo un sistema que pone una clase alta, que sería el Estado, y una clase baja, que sería la población. Por eso Marx decía que cuando se llegue a un punto aún más dulce, el socialismo terminaría siendo eliminado y su reemplazo sería el comunismo, en el cual toda la gente asumiría de que todo este proceso se haría de forma natural, sin un Estado que vigile, y finalmente habríamos aprendido a vivir en sociedad. Queda de más decir de que el comunismo nunca ha sucedido. El socialismo sí, hay sociedades que han intentado entrar a la fase socialista. Si han tenido estado de bienestar o no, bueno, eso ya es cuestión de la bibliografía de cada uno. Así que ya deja de llamarle comunismo cualquier cosa que te asuste, porque nunca hemos llegado a ese punto, y es muy probable que jamás lleguemos a ese punto. Pero nuevamente volviendo, hay una cosa curiosa acá, que Marx decía que esto iba a suceder cuando una gran sociedad industrial llegue a su nivel máximo de desarrollo, porque claro, los sistemas tienen que ir decayendo para que finalmente nazca el otro. Entonces Marx decía que esto iba a ocurrir en las sociedades altamente industriales, porque ya eran sociedades que estaban más adelantadas que otras y estaban más cercanas a su final. Por eso es que la visión marxista de que esto se iba a generar, por ejemplo, en países como Alemania, como Inglaterra o como los Estados Unidos, eran países muy favoritos para ser candidatos del socialismo. Y adivina qué sucedió, no pasó. Pasó de hecho en dos países medianamente pobres, en la Rusia zarista y en la China previa a Mao Zedong. Esto motivó a que se tenga que recalibrar todas las ideas de Marx, pero esa es otra historia. Ahora, Merlín, dentro
dentro del proceso de la historia de Occidente han habido intentos de cambio de sistema, es muy difícil mencionar eso. De hecho, como ya te decía al inicio del video, hay propuestas que se han hecho en estos 2 últimos siglos sobre posibilidades de transicionar hacia un nuevo sistema político, social y económico. Que de hecho, si este video tiene 1000 likes, les voy a hacer una segunda parte con los sistemas que se han propuesto, que no son el caso de ni el socialismo ni el comunismo. Así que revienta de likes este video para conocer las otras propuestas. Pero desde la historia te diría que sí. Y un caso muy interesante es el caso de la Comuna de París. A ver, el caso de la Comuna de París representa un intento de transición hacia un nuevo sistema que duró muy poco tiempo. Y de hecho ya tengo un video acerca de eso, así que lo puedes revisar acá. El video se llama ¿Qué pasaría si nos gobernáramos a nosotros mismos? Pero de todas maneras, como eres flojo y no te gusta cliquear, te lo voy a resumir acá. A finales del siglo XIX existió una guerra conocida como la Guerra Franco-Prusiana. Alemania todavía no existía, por lo que Prusia estaba liderando un proceso de unificación de estados que tenían identidad germánica para formar la futura Alemania. Y en este proceso había que quitarle algunas colonias a los franceses. Obviamente esta no es la Francia de Napoleón para nada, este ya es una Francia mucho más en decadencia, y en esta guerra impulsada por Otto von Bismarck se va a producir un enfrentamiento entre alemanes y franceses. Francia ya había pasado varias revoluciones francesas, ojo, la revolución francesa no es una sola, hay al menos 3, y en estos procesos de revolución francesa no se habían visto los cambios que se les habían prometido, por lo que en la guerra franco-prusiana, en medio de la guerra entre Francia y lo que va a ser futuramente Alemania, va a suceder algo sin precedentes. En París la gente se va a rebelar contra el gobierno francés y va a formar su propia sociedad con su propio sistema político, social y económico. Este momento en el cual París o una parte de París se declaró en rebeldía y, ojo, formó su propio sistema es conocido como la Comuna de París. Esta es una maravilla porque en la Comuna de París la gente literalmente elegía a sus propios gobernantes, tenía un ejército popular, había hecho planes con respecto a la producción, a la educación. Por ejemplo, se decía que las empresas tenían que tener una suerte de núcleo corporativo rotativo, que en una semana podían ser los totales obreros y en la siguiente semana eran los obreros que venían después. La educación era de entorno revolucionario y había una especie de brigada revolucionaria que se encargaba de evitar de que cualquiera que quiera entrar al lugar y cambiar esto sea eliminado. La Comuna es un experimento que hasta el día de hoy genera mucha polémica, ya que no se sabe qué fue exactamente. Lo que sí se sabe es que duró pocos meses. Y aquí viene el detalle, que la Comuna fue eliminada no solamente por impulso francés, sino también por el impulso alemán. O sea, quiero que te hagas la siguiente idea, la Comuna era peligrosa, y no estamos hablando peligroso para los intereses franceses, sino peligroso para el espíritu occidental, ya que imagínate, la guerra entre francos y prusianos no era simplemente una guerra de territorios, era una guerra por la reafirmación de principios. Francia defendía una tradición republicana y Alemania, o bueno, Prusia en este caso, defendía una tradición monárquica, dos sistemas políticos encontrados entre sí. Y ahora que se aparezca un nuevo sistema que es la Comuna, un sistema político, era ya demasiado, así que se decidió primero eliminar a la Comuna y luego terminar la guerra. Yo les invito a revisar más información sobre la Comuna de París, que ha escrito sobre ello varias personas, y de hecho hay un libro del Fondo de Cultura Económica que resume la experiencia de la Comuna, no solamente en París sino también en otras partes de Francia. Es súper interesante. Incluso hasta Marx hizo una suerte de análisis acerca de la Comuna de París. Como les digo, nadie sabe exactamente qué es la Comuna de París. Hay quienes dicen que fue socialista, hay quienes dicen que fue comunista, hay quienes dicen que fue anarquista, pero bueno, te lo dejo a ti. Para finalizar, Merlín, ¿es posible un cambio del sistema político, social y económico? ¿Llegaremos a ver ese cambio, una nueva organización? Pues aquí hay malas noticias. Obviamente cada sistema ha luchado por su propia supervivencia y no solamente eso, sino que la ha justificado. Estamos separando el sistema político del sistema económico. Son dos cosas distintas, pero muchas veces también terminan jugando en consonancia, ya que uno justifica la existencia del otro para poder coexistir. Un caso muy interesante es el caso que investigó Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber detectó que el capitalismo no es solamente compra y venta, no es solamente el flujo del dinero dejándolo discurrir bajo las leyes del mercado, sino que el capitalismo tenía adentro una suerte de espíritu que se justificaba por
por ejemplo con las actitudes de las religiones protestantes que valoraban mucho el trabajo por encima de la herencia, o se alcanzaba la salvación por encima del trabajo duro, y esto llegó a impactar mucho en la mentalidad popular, que ya no necesariamente tenía que ser protestante, en la que se le valoraba el trabajo como una suerte de valor divino para poder ser una persona de bien. Y claro, mientras uno vive en el sistema, también lo tiene que defender porque de eso vive. Es como más o menos la idea del panóptico Foucaultiano, o bueno, de Jeremy Bentham, que fue el primero que lo ideó. La idea de que al final no necesitas un carcelero para que te mantenga dentro de tu cárcel, sino que basta con que tú asimiles de que la cárcel es un lugar bueno para que te quedes ahí adentro y decidas nunca salir y criticar al que intente hacerlo. Y nosotros estamos inmersos en una situación así. Muchas veces cuando tú preguntas, oye, ¿es posible un cambio de sistema?, lo primero que hacen es mencionarte el socialismo, como si fuera una oposición directa, y no lo es. ¿Es opositor? Sí, pero hay más propuestas que no necesariamente son marxistas. Pero ¿por qué sucede este reflejo de ser inmediatamente puesto a un costado si planteas una suerte de nuevo camino? Pues porque se logró el panóptico benthamiano en el capitalismo. No puedes criticarlo, no se puede mover, es intangible. Y el capitalismo, la verdad, es el cuarto de nuestros sistemas que se han dado a lo largo de la humanidad. Por otro lado, también existe una suerte de relajación desde el lado del marxismo. Slavoj Žižek, este filósofo esloveno, tiene una crítica bien interesante que hace en una entrevista, o si no me equivoco fue en el debate con Jordan Peterson, de que los marxistas ya no abrazaban el ideal de la revolución, sino que se habían contentado con pequeñas victorias, con victorias como por ejemplo el caso de la pelea por los nombres, o el caso de la pelea por la ecología, o el caso de la pelea por asuntos, la verdad, que eran más representativos que de cambios reales. Pero ya nadie hablaba de revolución porque ya se había dado por sentado como que esto ahí quedó. Así que para finalizar, ¿otro cambio es posible? Mi perspectiva es que sí, pero hay un detalle. Cuando se han producido los cambios de sistema, nunca ha habido una suerte de acuerdo o de momento en el cual se ponen a comparar ideas y finalmente decidir. Los cambios de sistema han venido, y aquí viene la parte mala, en momentos de extrema violencia, en momentos de extremo desacuerdo y lamentablemente siempre acompañado de un gran terror.